Buenas, amigues. ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Bueno, bueno, me alegro que se escuche bien. A ver, alguien hable, Nati, abrime que alguien hable a ver si yo los escucho bien a ustedes. Hola, Hola, ahí va. Bueno, genial. buenísimo, buenísimo. Bueno, mientras que estoy acá con ustedes, arrancando este encuentro, estoy en este preciso instante iniciando la grabación en vivo también a través de Instagram Live. Esto es así como multifacético. eh, no, yo tengo más miedo que ustedes seguramente. Bueno, ahí estamos transmitiendo en vivo. Juan Pablo, cuando tengas ganas de solicitar unirte al Instagram Live, podés hacerlo sin ningún problema. Veo que hoy hubo No lo estaría un logrando. Ahí está. tranca. Tenemos un montón de tiempo porque hoy tuvimos una excelente puntualidad. Ya somos un montón y todavía no son las 6, me parece. Ustedes me dirán, Ahí pero solicité. bueno, buenísimo. Bueno, qué placer volvernos a encontrar. Hola, amigues de Instagram Live. Estamos transmitiendo a través de Zoom. Si tienen ganas de sumarse a través del Zoom, pueden ir al enlace que hay en nuestra biografía. Ahí va. Bueno. Bueno, una alegría volver a encontrarnos en este espacio virtual de las charlas online, luego de un tiempo de estar como en intervalo, ¿no? Así que bueno, me alegro mucho de estar aquí con ustedes. A ver. Bueno, los amigos de Instagram, si tienen ganas de hacer como un gesto de que se escucha bien, me vendría súper joya saber que me están escuchando. Gracias a los de Zoom que también me están escuchando. Esto es un malabar de pantallas. Bueno, ahí va. Bueno, son las 6 en punto. Vamos a dar un ratito a que se vayan sumando el resto de los participantes. Sabemos que siempre pasa que en el momento de darle clic al Zoom, algo pasa, se te actualiza, se cae internet, así que bueno, con tranquilidad vamos a ir esperando bueno, a que se incorporen más participantes al día de hoy. Yo mientras tanto me voy cebando un mate. La idea es especial, ¿no? En muchas oportunidades durante el 2020 hicimos encuentros virtuales para presentar el proyecto de Barrio Verde Las Moras, para presentar el proyecto de Hermanar, ¿no? Y bueno, hoy nos trae algo un poco distinto porque vamos a hacer una entrevista. En los espacios de entrevista nos parece que son interesantes, que nos suman miradas, que nos permiten, bueno, esto, como nutrirnos en la diversidad. Así que bueno, hoy vamos a estar un poco en esa sintonía. Invitarlos e invitarlas a que se busquen un té, un café, un mate, una botella de agua, lo que gusten para pasar este rato de la forma más amena posible. Sabemos que es la hora de la merienda. Y bueno, también, ¿por qué no?, a tener un lápiz y un papel a mano. La entrevista de hoy viene con mucha data, así que les va a venir bien, me parece, poder tomar nota. Capaz que no anotan nada y capaz que se les llena la página a los 15 minutos de la charla. Vamos a ver qué sucede. La invitación es obviamente a tener esa disponibilidad por si las ideas aparecen, y lo mismo las preguntas, ¿no? Seguramente vayan apareciendo preguntas en el transcurso de esta conversación y sepan que las pueden ir dejando a través del chat, ¿sí? Que está habilitado para que vayan ahí dejando las preguntas. Seguramente las vamos a recoger más bien hacia el final del encuentro, pero bueno, eh, las pueden ir anotando ahí. Estoy bien acompañada porque está Nati y está Julián de Comunidad Sustentable, compañeros, amigos, que nos van a dar ahí una mano también en la recolección de las preguntas y todo esto. Así que bueno, siéntanse
con toda tranquilidad de expresarse, y no solo preguntas, también opiniones, pareceres, sentimientos, lo que tengan ganas de compartir, será bienvenido. A los amigos que nos están viendo a través de Instagram Live, sepan que estamos transmitiendo también a través de Zoom, que si tienen ganas de sumarse, van a encontrar el link de acceso directamente en la biografía de Hermanar. Así que bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás listo para la charla que vamos a tener hoy? Sí, estoy muy resfriado, o sea que yo voy a pedir disculpas porque cada tanto voy a estar estornudando y estas cosas feas, silenciaré oportunamente, pero bueno, feliz de que se dé este encuentro y esta charla. Ok, no te preocupes, que puede pasar, un resfrío es lo de menos, así que, bueno, vamos a ir bien. Seguramente los amigos que están del otro lado nos van a ir avisando si se escucha bien, si hace falta algo. Yo me voy a desenredar mi Lo que sí, auricular. Jexa, te voy a ¿Sí? pedir que me comentes si se escucha por Instagram, porque tengo acá un tema técnico. ¿Por Instagram se escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Está bien, bueno, gracias. Porque me prestaron el teléfono, no pude bajar el volumen y no sé si se hace eco o se... Bien. Sí, yo te estoy escuchando 2 veces, no sé si los amigos de Zoom están bien con el audio o también nos están escuchando doble. Nos escuchan bien. ¿Y la gente que está en Instagram nos está escuchando bien? Chan, 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 perfecto. Dicen que Bueno, sí. nos dicen que sí, tendremos que malabarear con los ecos, Juan, pero vamos para adelante que está todo en orden. Bueno, muchas gracias por estar compartiendo este rato con nosotros. Para Hermanar, para el proyecto de Hermanar, para el proyecto de las compras conjuntas, siempre es como un punto clave el encuentro, ¿no? Podernos encontrar, podernos vincular, aprender ahí también en el colectivo. Y bueno, la realidad es que este 2020 nos dejó como raros, bueno, con ciertas limitaciones para el encuentro y demás, pero afortunadamente pudimos como incorporar esta pata de los encuentros virtuales para seguir estando cerca y para hacer lo que nos gusta, lo que necesitamos, que es construir un barrio de forma colectiva, de forma conjunta. Este, Así que bueno, es muy gratificante volvernos a encontrar. Esta es la primera charla online, el primer encuentro online del 2021, recién empezadito el otoño, para quienes son seguidores de temas astrológicos, recién iniciado Aries, así que vamos con todo. Juan, si te parece, siendo las 6:05, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Y lo primero que te voy a proponer, que te voy a pedir, es que te presentes, que nos digas quién sos, qué haces, cuál es tu profesión y bueno, lo que te surja en esa línea. Bueno, mi nombre es Juan Pablo, yo soy parte de Hermanar. Tengo la suerte de venir laburando mucho, en general diseñando casas, y a su vez tengo la enorme suerte de esta mirada panorámica en el barrio, de ver cómo se forma un barrio y ver cómo cada uno aborda el proyecto de su casa. Y desde ahí que uno puede observar algunos patrones que se repiten y poder transmitir un punto de vista. En principio es eso, cuando, si bien es algo que me apasiona, el tema del diseño de la vivienda, es algo que a su vez tomo con muchísimo respeto. Y cuando se hablaba de cuáles son los errores comunes, a mí me parecían palabras muy grandes, porque hablar de errores comunes es hablar de que hay una forma correcta, y, y personalmente no creo que sea así. Creo que hay un profundo desencuentro entre la profesión y la forma de abordar cada casa de cada familia con sus necesidades puntuales. Y me sitúo desde la humildad de saber que hay un desencuentro en ese campo y desde dar puntos de vista de alguien que lo viene observando con mucha pasión, pero no creyendo que sea una verdad que represente ni un paradigma en el que me escriban
ni nada por el estilo. Bien, veo que tenés muchas ganas de ir al punto central de nuestra conversación. Voy a reponer algo, si Bien. vos me permitís, que es decir que estamos hablando con Juan Pablo Gondar, que es arquitecto. Él no lo dijo, pero lo vamos a decir porque es un dato que me parece que viene a consideración en esta charla. Y vos, Juan Pablo, sos uno de los impulsores de las compras, del proyecto de compras conjuntas de Hermanar, ¿es así? Así es, así es. Nosotros, bueno, hay muchos que conocen esa historia. Espontáneamente buscamos una tierra grande para comprar entre muchos, en pos de lograr una porción más grande de tierra a un menor costo, desde la lógica de comprar por mayor, nos dio resultados que superaron nuestras expectativas y que más allá de lo que veíamos conceptualmente como positivo, lo pudimos cuantificar en cifras, en proporciones de lo que se ahorra, cifras de lo que se alcanza y de mecánicas que posibilita, incluso en la construcción de 4 hogares en simultáneo, y replicamos el concepto de compras conjuntas ya a pedido de otros para terceros, sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, claramente es una historia conocida por muchos y muchas de los que están acá, porque veo caras de vecinos, de vecinas, así que eso es una súper alegría, pero también sabemos que hay personas que están llegando por primera vez, así que es lindo contar también que hay algo de la primera persona que va a estar atravesando ahí esta conversación. Bueno, Juan, nosotros habíamos pensado como uno de los disparadores para conversar esto de los errores, ¿no? Está Sí, bueno esto que vos sí. planteás de, por ahí un error plantea que hay una forma correcta de hacer las cosas y en realidad no sería así, sino que hay diversidades, pero sí me parecía a mí que cuando hablábamos de error, lo estábamos pensando en función de algunos acontecimientos que no son demasiado felices, como experiencias que uno tiene al momento de empezar a construir o de empezar a pensar su casa, eh, que bueno, por ahí no son lo más llevaderas, ¿no? En esa dirección yo tengo como ahí una pregunta doble, que es, bueno, ¿cuáles son esos errores de perspectiva o esas perspectivas no muy afiladas que uno puede tener, por ahí propias de la cultura, cuando empieza a pensar su casa? eh, ¿Cómo sería un camino alternativo a esto, ¿no? Así que bueno, empecemos porque acá va a haber mucho para desandar. Sí, 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 sí. Sí, es un desafío ser sintético porque es un tema bastante amplio y a su vez no dejarse data por pasar. Así que bueno, sepan disculpar, no soy un experimentado en la docencia, espero dar en el clavo. Ustedes dirán, reorientando si así lo desean, más síntesis, menos síntesis, estamos para un ida y vuelta. Pero bueno, en esta búsqueda de un factor común en los errores, creo que algo en lo que se puede, en lo que podemos consensuar que va a ser un error, porque después alguien puede decir, che, esta casa es más linda, más fea, y finalmente creo yo que en el tema de la vivienda el desafío más grande es que va a ser pertinente lo que se haya hecho si la gente que lo habita felizmente. Entonces, es muy difícil el juzgar cada circunstancia puntual. Pero hay un error que es muy común, si le podemos llamar error, yo ya pido disculpas de acá en adelante, soy contundente con mis pareceres, pero no creo que sea una verdad. Pero bueno, desde ser contundente digo, es muy común que por querer gastar menos se gaste hasta un 70% más. Entonces empiezo desde ese eje de análisis, ¿sí? Y voy a pasar algún ejemplo en el que de repente incurrieron mis propios padres siendo los dos arquitectos, o sea que tampoco da cuenta de que si sos arquitecto no cometés esto que yo creo ver como un error, o que si tenés cierta calificación, pero bueno, que tiene que ver fundamentalmente con la no identificación del plan macro, de la película completa de a lo que quiero llegar en el tiempo que quiero llegar en función de un dinero que quiero gastar. Voy a tratar de entrar por varios puntos de análisis. Empiezo por el ejemplo concretamente, y este ejemplo yo lo voy a mencionar y por ahí lo escucha algún vecino y dice, me está contando mi historia, y en realidad no, es una historia que vengo escuchando
repetidas veces. Por ahí cuento algún ejemplo característico, pero con un poco más o de menos es el mismo. Empezando desde el concepto de que se tiene poca guita, me cuentan que van a empezar por el quincho, para después ver cómo siguen, porque de esa manera tienen un lugarcito al que llegar, y a su vez pueden pensar en algo acotado, con poca guita. Yo les cuento una charla característica que en realidad es una mezcla de muchas. En esta misma charla, por ahí me dice que en realidad otra premisa es pisar lo menos posible el terreno para que quede mucho espacio verde. Y empiezan poniendo el quincho en el otro lugar que en el que pondrían la casa, con lo cual está orientado, pongámoslo en este ejemplo característico, en el fondo de la casa, cuando en el frente, si uno se abriera hacia su fondo, tendría el norte, que es donde va a captar las mejores iluminaciones. Entonces él empieza por una vivienda al fondo, que mira al sur, con lo cual no le da el sol. Esto es muy común, ¿eh? Hablo de él, pero hablo de muchos. Empieza con una materialidad sumamente austera, y después, a lo largo de la charla, buscando, tironeando, uno termina extrayendo que en realidad esto que les decía, que quieren pisar lo menos posible el terreno, que cuando hagan su casa la querrían en otra estética, pero empezaron por una estética basados en la escasez económica. Y yo me permito en su terreno ubicar una casa definitiva para que ellos vean que en el mejor de los casos, si hacen ese quincho y finalmente hacen la casa, terminan gastando un 70% más. Porque la casa va a duplicar sus funciones más costosas. En el quincho va a haber otro baño, otra cocina, comedor. Se desliza en esta charla que quizá al quincho le agregan un dormitorio para poder quedarse. Entonces acá se desprenden dos escenarios posibles. O que hayan terminado construyendo un 70% más, basados en la premisa de que tenían poca plata, o que al final, cuando tienen el quincho casi terminado, dicen, che, le agregamos una habitación más y ya por ahí nos quedamos a dormir, che, le agregamos otra habitación más, y finalmente no construyeron un 70% más. Construyeron lo mismo, pero viven al revés de lo que han vivido si hubieran pensado de entrada cuál es su objetivo más feliz. Porque este quincho está al fondo y por ahí, no lo sé, pero podría ser que la casa al frente le otorgue privacidad hacia su fondo, porque mira al sur y seguramente se ahorraría un porcentaje significativo de calefacción, teniendo la mejor orientación para captar la mejor energía solar. Y a su vez, resulta que, esto es una interpretación no mía, pero a la que escribo, el quincho suele tener su razón de ser en solucionar un problema que quizás uno no tiene. ¿Por qué? Porque originalmente las casillas tenían la cocina chiquitita separada del comedor, porque había mucho prurito en que la visita vea los platos sucios, pero después, como la visita era mi hermana y mi cuñado, nos metíamos todos en la cocina y nos quedaba chica la cocina. Entonces, ¿qué hacíamos cuando ya teníamos la casa completa? Digo, hacíamos las generaciones que nos precedieron y nosotros. Construir un quincho en el fondo para esta ceremonia tan hermosa de comer un asado, haciendo chistes, el cocinero con los que ponen la mesa, todos juntos. Ahora bien, si su propia cocina, comedor, estar ya está pensada desde abrazar ese ritual que les da felicidad y no desde abrazar pruritos que son propios de un pasado que ya no imperan hoy, entonces después no vas a necesitar otro quincho. A menos que quizá vos sepas que todas las noches tal integrante hace fiestas muy ruidosas, pero ese es otro cantar. En el caso de que el quincho sea para los fines de semana, en realidad, si la cocina, comedor, estar de tu casa original te da esas prestaciones, no vas a necesitar un quincho. Entonces, acá se presenta que estás empezando por la solución habitual a un problema que en realidad podrías no tener, obligándote a construir un 70% más o a vivir al revés de lo que te sería más práctico. ¿Hasta acá me voy explicando? Por mí a la perfección, y me parece que las caras asienten.
Entonces, yo empiezo con este ejemplo característico porque es el que más se repite y porque da cuenta de un concepto que a mí me parece central para estructurar el proceso de pensar el propio hogar, que es pensar la película completa, pensar un proceso total y después hacerlo dialogal con las necesidades inmediatas. Y ahora voy a dar ejemplos, así como di el ejemplo concreto del quincho, ¿cómo sería esto aplicado a este concepto? Que básicamente sería como el concepto habitual de pensar en partes y no pensar la totalidad sería como si uno tiene un tanque por la mitad y sabe que tiene que cumplir un montón de objetivos. Tiene que ir a la farmacia, al hospital, a la despensa, y si vos tenés la nafta justa para ese recorrido, que es lo que suele pasar, solo vas a lograr el resultado total si podés pensar globalmente tu itinerario. Yo ponele que soy medio obsesivo y entonces le digo a mi copiloto, che, saquemos el plano. Y por ahí el copiloto me va a decir, pará, vamos paso por paso. Primero vamos al hospital, después, está bien, pero estadísticamente, si la nafta alcanza justa para el recorrido más corto para cumplir esos objetivos, si se va paso a paso, hay un gran porcentaje que no va a alcanzar a dar toda esa vuelta. Y en el caso de la vivienda familiar, los que habitamos el conurbano y somos de familia laburantes, atestiguamos que hay un porcentaje altísimo de viviendas que no se terminan, que es ese porcentaje que aborda esta problemática desde una lógica de, bueno, vamos por pasos. Está bárbaro si a alguien lo hace feliz, pero también a sabiendas de que la estadística indica que lo que se repite es no completar los objetivos totales o completarlos con resultados arquitectónicos que son en desmesura, muy grandes en algunos usos, que otros quedan apretados, que quedan poco ventilados, por no haberse contactado a priori con un objetivo de totalidad. ¿Hasta ahí voy? Perfecto, sí, sí, sí. Bien. Perdón que yo recuerdo mi referencia. No te preocupes, no te preocupes. Es así. La televisión es así, Juan Pablo. Me faltó la maquilladora y demás. Acá en Instagram Entonces, la gente está escribiendo que el pueblo está contigo, que está siendo muy claro, así que yo creo que estamos muy bien gracias. encaminados. Gracias, porque uno ve las caritas concentradas y dice, estaré yendo por buen rumbo. Bueno, entonces, otro ejemplo o un contraejemplo, que no quiere decir que sea la panacea o que sea la solución a todos los problemas, sería que si uno logró arribar a un proyecto que sabe que va a satisfacer finalmente todas sus necesidades, en vez de construir un quincho aparte, toma una porción de ese objetivo total y lo hace su quincho actual, que de hecho es una estrategia que usamos en las casas de mis hermanos y la mía. Tener un objetivo de casa final, uno ya la piensa, aunque no tenga hijos, porque se proyecta con familia, con 2 habitaciones de niños y una habitación grande con baño, y construye quizá solo el techo de la cocina comedor estar definitiva. Con lo cual, cada ladrillito que uno pone hoy está yendo en dirección a eso que sueña de una manera directa y concreta. No es que está poniendo en otro lado los ladrillos para cuando terminó agotado ese primer objetivo empezar de cero el primero. Porque es una muy mala pasada que nos hacemos a nosotros mismos. Porque contamos con un optimismo desmedido, suponiendo que cuando completemos ese quincho, cocina, comedor, baño, vamos a querer empezar otro desde cero, que en general no verifica. Terminamos poniendo lindo el primero, pero viviendo al revés. Y si verifica, como dijimos antes, construimos el doble. Diferente es, identifiqué mi totalidad, juzgo mi proyecto de totalidad a la luz de todos los condicionantes que definen mi felicidad final y actual, y también a la luz de la posibilidad de fragmentarlo según las etapas de construcción que yo puedo abordar. Y a ver si soy claro, y acá cualquier persona que necesite me pregunta, ¿no? A ver si soy claro con lo que yo quiero manifestar. Si hice, por ejemplo,
pero puede ser de otra manera, la cocina, comedor, baño, estudio, dormitorios, baño en suite, patiecito privado, de la casa que soñé, de repente la cocina, el comedor estar de esa casa, solo con el techo y las columnas, puede ser un quincho. ¿Me voy explicando? Y hasta puedo dormir ahí, pero después cuando construyo el primer dormitorio, mudo la cama. Pero esa estructura es un camino sólido hacia mi primera necesidad, que es la casa de la familia y no el quincho. De hecho, esto es algo que sí me dijo otro vecino. Hoy para mí es importantísimo el quincho y también hay que identificar las necesidades que aunque no parezcan primigenias, a veces gobiernan nuestro actuar. Que por ahí uno necesita un quincho para recibir a la familia, para mostrarles el terreno, y hoy eso gobierna un montón del entusiasmo que mueve lo que hacemos. Entonces este vecino empezaba por el quincho y yo le dije, negro, pero estás empezando por un quincho antes que por tu casa, pero antes de esto él me decía, lo que yo sé es que estoy empezando por algo que después va a resultar secundario. Entonces ahí que uno ve que se repite esto es que ¿por qué no dar vuelta al tiempo y empezar por lo principal, pero darle respuesta a esa necesidad que en términos de importancia puede ser secundaria, pero en términos temporales yo quiero antes disfrutar en una pileta con mi familia y tener un quincho al que llegar, que lo que necesito la casa familiar que cobije todas mis dinámicas. Desde ese lugar uno puede hacer el techo de esa cocina comedor estar, después puede hacer un bañito cerrado, después puede hacer un lavadero que a su vez es depósito para guardar herramientas de la obra y hasta se pudo permitir hacer la pileta, pero en tanto son fragmentos de lo fundamental que hace a vuestras necesidades primarias, funcionales, económicas y espirituales, en tanto necesidades vitales y en tanto necesidades espirituales, en cada etapa de su vida, que muy probablemente esté acompañado con cada etapa del crecimiento de la casa. ¿Hasta ahí voy siendo claro? Sí, sí, muy, muy claro, Juan, y de hecho me estoy acordando de algo que vos dijiste en este video que está subido a YouTube, donde también hablamos de cuestiones de construcción, eh, donde hablas del rol de el papel, ¿no? Del uso del papel, de gastar el papel Bien, antes que gastar la plata, y pienso ahí voy a ese lado, sí. que es como que uno por ahí, en realidad con lo que tiene que conectar es con un sueño de máxima, ¿no? Hay una cosa que yo últimamente estoy mencionándole a algunas personas que se acercan al barrio con interés de tener un terreno en Las Moras, que te preguntan, che, y acá la gente compra para vivir, compra para invertir, compra para fin de semana, para casa permanente. Y yo le digo, mira, hay mucha gente que compró como una inversión o compró como fin de semana, y el paso del tiempo lo que nos está demostrando es que esas personas en general se terminan enamorando, y el que lo compró como una inversión lo quiere para fin de semana, o sea, se lo conserva, y el que compró para fin de semana dice, che, qué lindo, me vengo a vivir, y empieza a pensar eso que era algo anexo a su vida como un espacio básicamente preponderante, ¿no? Entonces ahí aparece esta posibilidad de decir, bueno, me permito pensar cómo sería de máxima, ¿no? Y si después no llega a de máxima va a estar todo bien, pero caminé en esa dirección. No sé, ¿qué te surge con esto que estoy diciendo, Juan? Mira, es la clave de lo que voy a mencionar, pero no es tan absoluto como yo lo mencionaría. O sea que me parece brillante porque, a ver, lo que yo planteaba era el resultado feliz en el que cada crecimiento parcial satisface mis necesidades actuales, pero que finalmente es el camino hacia la felicidad futura sin que haya dispersiones de energía, malgastos, cosas que hacer de nuevo, cosas que queden obstaculizando la felicidad. Porque si yo tengo un quincho al pedo en el fondo, en vez de tener un conjunto de árboles frutales, estoy habiendo gastado guita en algo que obstaculiza mi felicidad, que le quita lugar a otras cosas que me brindarían un mejor servicio y me hubieran costado menos guita. O simplemente un bosque espontáneo donde tirar una hamaca paraguaya y sentir privacidad en el medio del verde. Andás a ver cuáles son los retazos que hacen a tus rituales felices en tu cotidianidad. Y ahí me meto en lo que vos decís, Jexa, porque ¿cómo llegar a ese resultado final? Y entonces no hay recetas milagrosas, yo sí puedo tirar con toda sinceridad lo que creo que es un rumbo. Y no hay recetas milagrosas porque el desafío complejo de la vivienda
es que tiene que responder a la feliz familia, y se dice que cada familia es un mundo. Entonces, cuando uno diseña un edificio, una casa en un country, está apuntando a un nicho con parámetros o condicionantes un poco universales. En un edificio tiene que potenciar el uso del metro cuadrado común para vender la mayor cantidad de los metros cuadrados privados. Digamos, hay patrones que te ordenan, y en las funciones, me voy a diseñar una estación de servicio, voy a diseñar un teatro, hay patrones que te ordenan. En el caso de una vivienda puede haber condicionantes de la felicidad de una familia bastante contrarios a los condicionantes de la felicidad de otra familia. Entonces acá se presenta varios obstáculos, y uno que resulta el habitualmente invisible. Esa patita del mueble que en la oscuridad jamás ves y que te deja tirado en el piso a la noche, puteando a la vida porque casi te rompes el dedito chiquitito, digamos. Y que tiene que ver con esto que dice Shexa, que no es absoluto, pero que es fundamental desde mi punto de vista. Es muy común en nuestro ejercicio profesional que la gente ya venga con un plano o con muchos planos, que generalmente es una respuesta arquitectónica, como pueden, a lo que ellos arribaron como necesidades de un lugar intelectual. Y después nosotros hacemos algunos juegos para permitirnos arribar a esos otros deseos que nosotros le ponemos. O sea, nosotros hacemos pie en un método de un arquitecto que se llama Rodolfo Livingston, o sea que no me quiero adjudicar esa parte del pensamiento, que le pone casa final deseada. A ver, soñá con la casa que vos querrías tener si no tuvieras límite de guita, ni de espacio, ni de tiempo. Y en nuestra experiencia, incluso desde lo lúdico y desde la conciencia, a decir, muchachos, ya está, ya vimos las funciones, ya vimos su historia, ya vimos su familia, ahora juguemos un poquito con este y otros juegos. Hay una resistencia a permitirse ese juego, aún direccionada la consigna por nosotros que sabemos a dónde vamos. Mucho menos común es que la familia, en el apuro de la cotidianidad, se haya permitido sentarse en un contexto de introspección individual para identificar esos tópicos, escribirlos, exteriorizarlos y charlarlos con la familia, que la familia también lo identifique, y después el proceso de síntesis conceptual y después el proceso de síntesis arquitectónico. Entonces, lo que me parece importantísimo lo que dijo Shexa, cuando nosotros decimos no hay conexión entre los objetivos particulares actuales con un proceso de síntesis hacia los objetivos finales, hay que identificar los objetivos finales. Y los objetivos finales van a ser felices en tanto nosotros hayamos sabido qué condiciona nuestra felicidad. Y ese contacto es muy poco común. Que yo no sé, que en algunos casos uno no tiene el tiempo de ponerse a razonar su casa, a dialogar su casa, y eso tiene que ver por ahí con las vorágines en las que estamos insertos en nuestra cotidianidad. Pero cuando no nos sentamos a soñar en nuestra casa, me permito aventurar que a veces tiene que ver con un permiso que no nos podemos dar. Entonces ahí ya nos estamos metiendo en otro campo, pero que sí, yo creo que hay que razonar la casa, pero hay que soñarla y después sintetizarla, que son otros pasos que voy a mencionar. O sea que sí hago foco y subrayo muchísimo lo de Shexa, que es en alguna lista poner lo que uno sueña del hogar. Después va a llegar el calculador que va a sintetizar, va a llegar el constructor que va a ver qué variantes de arquitectura y cómo se sostienen. Pero ese eslabón no puede faltar, porque si falta ese eslabón de dilucidar, de soñar, de vislumbrar lo que a uno lo hace feliz de un hogar, todo el otro esfuerzo va a ser como un caballo sin rienda, como un auto sin dirección, digamos. A priori uno no se da el permiso porque no tiene guita de soñar, pero después va a gastar mucha más guita y ni siquiera va a haber cumplido un sueño. Claro. Entonces lo que yo voy a proponer es bastante laburo, pero ese laburo se traduce en energía. Esa energía es muchísimo menor que la energía que se gasta por no tomarse este laburo. Desde mi punto de vista, siempre repito, ¿no? Desde mi particular opinión. Hasta ahí
Ahora seguimos con cómo podríamos seguir después. Sí, es muy interesante. Me permito como expresar algo en donde por ahí, no sé, alguno o alguna del otro lado se siente como identificado, pero yo hace muchos años vengo pensando en esto, en la casa, y cómo sería la casa, y qué tendría que tener la casa, y qué sería lo más loco que podría incorporar si no me importara. Y es interesante cómo el propio decantar en el tiempo de estas reflexiones van ordenando cada vez más ese territorio, ¿no? Como que también hay algo, eh, estamos hablando de la energía del pensamiento y eventualmente la energía del diálogo, si uno está pensando este esquema, por No ejemplo, se de siente forma como familiar. identificado, pero yo Eh, hace muchos años vengo pensando en Alguien se esto, está metiendo. en la casa, cómo Ah, sería la me estoy casa, autoescuchando, ¿no? ¿Ustedes me están qué escuchando dos veces también? tendría que tener la casa Chan, chan. y qué Sí, sería yo lo más pensé que era alguien loco que intentando hablar. podría incorporar si no me importara. ¿Y qué Y es onda? Bueno, ahí está. Espero que pueda continuar. Nada, digo esto, que al factor energía del pensamiento y del diálogo con la familia, a veces también está bueno el tiempo, ¿no? El de cantar, ahí Mónica Almada nos estaba poniendo en el Instagram que necesita sentir, ¿no? Que cómo es el barrio, cómo se siente ahí. Bueno, también ahí hay un factor temporal que es interesante tenerlo en cuenta, que es como la contracara de la ansiedad, que es lo primero que uno siente como, tengo el terreno, quiero ya venir a hacer algo, ¿no? ¿Con qué arranco? Y bueno, ahí un poco por ahí la pifiamos con la ansiedad, con el apuro. Eh, bueno, por ahí algo que le vendría bien a la audiencia y seguramente a mí también como parte de esa audiencia es, bueno, por dónde empezar, ¿no? Yo sé, o sea, yo me atajo y, y puedo imaginar que no hay un único comenzar, que hay infinidad de inicios. Pero bueno, algunas pautas, algunas ideas, vos hablabas de las preguntas, y digo, bueno, ¿habrá algún paquete de preguntas que uno de forma como más o menos universal pueda capitalizar, hacérselas antes de empezar a poner los ladrillos o comprar los ladrillos? Es muy buena tu pregunta porque yo no me había anotado esas preguntas, pero esas preguntas son estrategias de escucha que yo suelo usar en las entrevistas, pero no me quería meter tan específico, pero está bueno. O sea, yo trato de preguntar en principio la composición familiar, trato de que nunca dejen de estar todos, porque decidir es renunciar. Cuando uno tiene 5 variantes y elige una, está renunciando a 4. Y tiene que saber por qué, y eso tiene que ser un proceso consciente. Si no hay alguien que se queda fuera. Yo creo que el desafío como arquitecto no solo es encontrar ese espacio feliz, sino que la persona haya arribado por sus propios medios, que uno haya estado al servicio y que haya elegido él los pasos que lo llevaron a ese lugar feliz, porque si no, por ahí se llegó al lugar feliz, pero le dicen, che, ¿y esto por qué es? Y nunca interiorizó las necesidades que llevaron a ese espacio y hay un 50% del camino que no estaría hecho. También sucedería esto si hay parte de la familia que no participa del proceso. Entonces, en general me pongo bastante firme en eso, lo planteo en caso de que no haya un arquitecto, que todos sean parte. De repente sí, las preguntas van a radicar un poco en la familia, de quién se compone, de quiénes se componen, que pueden ser hijos flotantes, como dice Rolf Livingston, este método al cual yo hago pie, los hijos que pueden ir y venir, de padres separados, ya adolescentes. Entonces, ¿qué queremos cobijar con esta casa? ¿No? Entonces, darle nombre escrito a la morfología de esa familia, que puede ser más grande, más chico, más estable o más flotante. La historia, pero no la historia pasada, sino la historia futura, cómo nos proyectamos para saber a qué dar respuesta. Y acá empieza todo un desafío, porque hay que tener un grado de valentía para asumir los propios deseos, para ponerlos en palabra y también para vislumbrar un posible futuro. Y a su vez sabemos que es falible, que capaz que el futuro cambia, pero generalmente cuando esto esté estructurado por un pensamiento, lo que cambie
en general hasta ahora siempre ha resultado que fue accesorio y pudo adecuarse. Cuando no está esto, no está la estructura. Entonces hablamos de la familia, de la historia futura. Nosotros le ponemos PC o proyecto del cliente, aquello que el cliente trae ya como respuestas arquitectónicas pensadas. Mira, yo pensé que mi casa tiene que tener 2 dormitorios, 2 baños, la cocina, acá te traje un dibujo. Ese es el PC, el proyecto del cliente. Entonces uno indaga, pregunta, la escalera dónde está, bueno, no, eso faltaría, bueno, pues uno lo escala, lo ordena, lo arquitecturiza, por decirlo de alguna manera. Ese es el proyecto del cliente, que es lo que intelectualmente el cliente o la familia ya tiene, pero la idea es que sea una base para seguir avanzando. Y después hay varias estrategias más, pero me centraría solo en 2 para no hacer esto eterno. Uno es el fiscal, que es en el caso de que uno esté reformando una casa, atacar con dureza la casa actual como si uno no la quisiera ni un poco, ¿no? Como que a veces cuesta, bueno, pero es lo que pudimos, bueno, no, pero atacala, porque ahora lo que necesitamos encontrar son estos títulos de muy húmeda, muy oscura, muy bueno. Y después otro crucial es la casa final deseada, que es lo que hablaba Jexa, lo de máxima, lo que yo haría si no tuviera límites de guita, porque a veces uno vislumbra que lo que quiere es luz, que lo que quiere es calidez, que lo que quiere es amplitud, y no necesita gastar más guita para que eso suceda. Simplemente gobernar las decisiones que se tomarían de todas maneras a la luz de eso. Porque entonces en vez de separar tanto los ambientes, si uno lo que quiere es amplitud, unifica cocina, comedor, estar y le da una versatilidad para que pueda albergar una fiesta con 50 personas, pero por ahí lo que quiere es privacidad, entonces sí lo fragmenta, pero no son más metros cuadrados, simplemente están gobernados a la luz de eso que uno pudo visualizar porque se pudo permitir. Y que a priori lo más difícil es ese permiso. Tanto dentro de un esquema de trabajo direccionado a priori por un profesional como cuando no está siendo direccionado por un profesional. Entonces esas serían las preguntas que no deberían faltar, y en base a esta estrategia de escucha uno va a definir una lista de deseos a los que van a responder las variantes proyectuales a las que uno va a arribar. Entonces acá hay un proceso de síntesis, en tanto uno ya pudo hacer varias listas y todavía no se metió en la arquitectura, pero ya puede empezar a charlar. Che, vos querés el quincho y a su vez querés el garage, pero y si el quincho es el garage y cuando hacemos el asado sacamos los autos, nos estamos ahorrando 20, 30 metros cuadrados, nos estamos ahorrando $15.000 ya en mano terminado. O sea, esa sola decisión te está haciendo ahorrar un montón de plata o un montón de años con la casa sin terminar. Unificar funciones. Che, yo quiero un espacio de escritorio, pero mi hijo hoy tiene 12 años, la casa se va a terminar cuando tenga 15 y lo más probable es que a los 18 él se quiera vivir solo. Queremos tener un dormitorio que cobije su regreso cuando lo necesite, pero la verdad que también puede ser mi espacio de escritorio, puede ser o puede no ser, pero identificar aquellas funciones que pueden convivir te van a permitir una síntesis. Ahí vos vas a tener el esquema de lo que va a gobernar tu proceso proyectual en base a lo intelectual, a los datos concretos y a esos sueños que te permitiste visualizar, pero que tampoco es que van a gobernar tontamente el proyecto de tu casa. No es que ahora yo voy a hacer una nave espacial. En general los sueños no son tontos, pero a su vez uno necesita sacarlos y después filtrarlos y después sintetizarlos y después darle arquitectura. Lo que pasa es que en el 100% de los casos no se arriba a Helios. No es que lo más común es que se arribe y se hagan tonterías por seguirlo ciegamente. Pero cuando uno parte desde una limitación económica, ni se permite arribar a visualizarlos, a hablarlos, a esclarecerlos y a sintetizarlos. Finalmente ahí sí pudimos dar con esos condicionantes que en general, insisto, ni siquiera se concientizan. Sea que se labure solo, sea que se laburen con un arquitecto, porque no se tomaron el tiempo de jugar juntos a soñar estas cosas. Cuando esto sucedió y cuando se pudo hacer la síntesis teórica de lo que va a definir el proyecto, previo consenso con todos los que van a acompañar este proceso, mamá, papá, hijos medianos y un hijo chiquitito que a veces opina y a veces se pone a armar sus juguetes, pero que es muy lindo que opine y que sea parte, ¿no? Cuando esa lista está definida, hasta casi alguna duda, levantan la mano o lo preguntan en el chat o lo que diga Jexa. Nosotros lo que solemos hacer es empezar a
garabatear múltiples variantes arquitectónicas. Y acá no importa cuál es mejor, porque incluso dentro de la cabeza habitual de un arquitecto empieza con una, se enamora de esa, le cuesta dar el brazo a torcer. Acá no importa si una es mejor, otra es peor. Yo soy partidario de hacer muchas variantes de anteproyecto. Y son todas válidas. En general las pego todas en la pared, a veces en un proceso proyectual hago hasta 20. De esas 20 veo que hay muchas que se repiten significativamente y las cierro conceptualmente en 6. Veo que sobran y me quedan 3 o 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No importa que sea una hoja cuadriculada con regla, no importa que la escala sea perfecta, lo que importa es la agilidad para permitirnos plasmar el pensamiento. Y muchas, desenfadadamente, o sea, no le vamos a pedir a un hijito que recién nació que ya sepa dividir y multiplicar. Esos bocetos son hijitos recién nacidos, no le pidamos que completen todas nuestras expectativas ni que compitan entre ellos a ver quién. No, son todas buenas, todas tienen que estar amadas, digamos. Todas salen con desenfado como posibles respuestas. Después sí, llega el intelectual, llega el calculista, llega el exigente, pero hasta esta instancia no. Entonces, uno extrajo sus elementos teóricos y los sintetizó en una lista de deseos. Después extrajo múltiples variantes y las sintetizó en las variantes más estereotípicas. Ahí uno puede aventurar soluciones materiales o no, solamente garabatos funcionales, para no meterse en más quilombos de lo que la mente abarca, solamente espacios, su ubicación en el terreno, su magnitud relativa, su comunicación, etc. Ya hicimos la síntesis conjunta y ahora, hasta acá fue un proceso casi burocrático, ¿no? Casi de administración de la información. Ahora sí, Juan, ya te tenemos una hice una lista. pregunta en el chat. Ah, perdón. Sí, tranqui, que ahora al final recolectamos todas las preguntas y las respondemos al final. No se preocupen que no nos olvidamos de ellas. Si querés continúa, Bueno. Juan, y después vamos a las preguntas. Bueno, perdón. No, me parece que está bueno, así podemos como cerrar las ideas, poder pensarlas, y después vamos a las preguntas que seguramente ramifican el tronco de lo que estás diciendo vos ahora. No te preocupes. Sí, fundamentalmente que por ahí son preguntas específicas, por ahí ahora lo que sea fundamental para lo de este tronco que viene estructurando, lo mechamos, y si es específico pero no conectado directamente, las agrupamos todas al final. Entonces, les decía que finalmente ustedes dibujaron 20 variantes y sintetizaron que la que hizo mamá con la que hizo el hermano del medio se parecen, solo que esta es más grande para un lado para el otro, y que se puede sintetizar en una. Entonces finalmente tienen 3 direcciones de análisis, en los cuales sí, después puede tener un baño más, un baño menos, más grande, más chico, más atrás, más adelante, pero lo importante es direccionar estos campos de acción. Y ahora sí nos hemos hecho un favor, porque sabemos de lo que hablamos, y no es que el que dibujó más tomó el poder del lápiz y los otros no pueden opinar, o que fue un perro que se muerde la cola tratando de darle forma a una misma variante, sino que se exploraron un montón de direcciones posibles. Se vislumbró que hay un montón de respuestas arquitectónicas a estos deseos, y ahora hay una problemática, pero por suerte con pautas que nos permiten pensar en equipo. Tenemos una síntesis que va a ser esa Biblia que va a gobernar nuestras decisiones, que fue algo consensuado. Todos decidimos antes de empezar a proyectar que queremos que la casa sea esto. Entonces organizamos las cosas. Ese fue el primer consenso. Consensuamos que tenemos 3 variantes por donde pensar, y sabemos que ahora lo que tenemos que hacer es juntos ver esas 3 variantes en qué medida responden a esos deseos. Es bastante fácil, no es una idea contra la otra. Che, mira, este cumple el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y el padre puede decir, está bien, negro, pero esto tiene un 50% más de metros cuadrados, y esta cumple 4, pero con 50% menos llegamos de una. Hay parámetros de análisis, y acá se inserta otro parámetro de análisis que es estas 3 variantes, cómo responden a los deseos y cómo responderían a la fragmentación de mis posibles etapas constructivas. Porque todavía podemos decir, che, esta como casa final me encanta, pero es más difícil fragmentar un pedacito inicial al que irme a vivir de entrada. ¿Me explico?
O me podría hacer una piecita y cocina, bañito, pero mi primer célula necesaria es un quincho. Entonces, en esta otra, yo la corto así, así, tengo mi quincho. Volvemos al ejemplo inicial, en donde veo qué variante responde mejor a mis deseos futuros proyectados, que hacen a la felicidad de lo que nosotros vemos como que como familia necesitamos hoy y vamos a necesitar a futuro, y cuál de esos productos arquitectónicos se puede fragmentar para que yo, construyendo en etapas, vaya pudiendo responder a las necesidades propias de cada etapa. ¿Me voy explicando hasta ahí? Muy bien, sí. ¿Cómo están Bueno, los espectadores? ¿Están vivos todavía? Sí, están. bien, bien. Entonces, finalmente, vean que todavía no hablamos ni de ladrillos, ni de bases, o pilotines, o vigas de fundación, no hablamos todavía de nada técnico. Finalmente, pudimos consensuar que somos felices con la más chiquitita, descartamos las otras, y ahora sí, si nos ponemos a pensar, che, ¿cuánto costaría esto en ladrillo hueco del 12? ¿Y cuánto costaría si nos jugamos a hacer con pared doble con cámara de aire? Es más fácil pensar en esta instancia porque ya sabemos los metros cuadrados de pared que vamos a tener y lo podemos hacer, podemos calcular los materiales, podemos hacerlo cotizar y decidir a conciencia sobre un parámetro de variantes más acotado. O sea, uno podría haber aventurado posibilidades materiales, pero también podría haberse olvidado adrede de las soluciones técnicas, estructurales o materiales para poder concentrar la energía de todos en estas primeras variantes, para finalmente, cuando arribamos a eso que vamos a construir, pensar, ¿y cómo? Y además, ¿cómo lo vestimos? Porque a mí me importa que no me apriete el zapato, que no me quede chico el estar, que no me quede chica la galería. Pero además me gusta, yo no me pongo cualquier cosa, me gusta un vaquero, pero también me gusta el ladrillo visto. Hay cosas de la sensibilidad que se ven mejor tratadas en tanto la casa también tenga una identidad que me sea propia. Y de repente es un buen momento para meter esos aspectos identitarios. Che, ahora sí, ladrillo visto, junta arrasada, junta tomada, pared doble, lo que decíamos, en base a algo que ya fue consensuado. Y ahí se darían cuenta si alguno de la familia dijo, no, muchachos, decidan ustedes que yo acepto todo, que después de que se tomaron 3, 4, 5, 6 meses de laburo, cuando ustedes ya solo están pensando si ladrillo o no, viene y dice, no, pero la cocina era mejor allá. ¡Ay! Los van a querer matar porque se han tomado un trabajo enorme de decidir, pensar, discutir, cansarse, irse a dormir, volver refrescado, volver a pensar y volver a decidir, y él empieza ahora sin ser consciente de aquellas cosas que se decidieron, que se renunciaron, que se volvieron a pensar. Entonces, advierto eso, el que no pensó desde el principio, cuando llegue al final, les va a armar barullo en el proceso. Entonces, hasta ahí hubo una recetita que yo vengo verificando, que si bien lleva mucho laburo, arriba a resultados entrañables. Entrañables en tanto sale de las entrañas, uno se tomó el laburo de que salga de adentro y eso finalmente va a irradiar algo. Ustedes lo van a habitar felizmente y eso va a irradiar algo porque va a tener mucho de ustedes, no va a ser un elemento aséptico que cayó como un plato volador producto de un capricho azaroso. Está muy amasada esa idea y esa idea va a ser muy vital finalmente. En nuestro proceso, que nos tomamos todo este laburo, mañana presentamos un proceso anteproyecto y son 49 láminas A3, digamos. ¿Quién nos manda a meternos en todo este amasado de las ideas? Pero finalmente tenemos la felicidad de que en eso nos sentimos satisfechos. No sé si después el tiempo, lo ganado, dividido el tiempo, es rentable o no, pero finalmente los resultados vienen verificando ser emotivos. Muy, muy bueno lo que vamos charlando hasta acá, Juan. Permitime unas intervenciones técnicas. A la gente que nos está siguiendo a través de Instagram Live, les digo que voy a cerrar este vivo y voy a volver a abrir otro a continuación, así que quédense por ahí cerquita, y a los amigos que están a través de Zoom, que me tengan paciencia que voy a hacer una maniobra tecnológica. Bueno, esto es así, es la múltiple pantalla.
Y nos viene bien porque permite que por ahí muchas más personas puedan, nada, estar acá con nosotros, compartiendo un rato de buena información eh, y de cosas que nos van a servir quizás para toda la vida. No sé ustedes, pero yo me siento muy, muy interpelada por varias de las cosas que estamos charlando acá. Así que denme un segundo y ya volvemos. Bueno, nada, en este break, en este intervalo que estamos haciendo, uy, perdón. Bueno, en este intervalo que estamos haciendo, una de las cosas que les quería proponer es que se animen a comentarnos ahí en el chat, no solo preguntas que puedan tener, sino también por ahí pareceres, sensaciones, ¿viste? Porque, nada, creo que hay algo enriquecedor de poner en común lo que nos va pasando con esta información, ¿no? Incluso de las preguntas, creo que está bueno. Bueno, estoy a punto de empezar de vuelta la grabación en directo desde Instagram Live, Juan, así que te invito cuando quieras a que puedas solicitar unirte. A todos los que están a través de Zoom, gracias por su paciencia en estos minutitos. Ocurre que no podemos tener una transmisión tan larga a través de Instagram Live, así que bueno, un poco ustedes sabrán entender. Ahí va. Bueno. Ahí estamos. Excelente. Bueno, ya estamos viendo algo, Juan. Ahí está, ahí volvimos. Bueno, hermoso. Bueno, nada, hasta acá, en lo que a mí respecta, es súper provechoso todo lo que vamos conversando. Hay una cuestión que me parece interesante señalar, que es que Juan Pablo trabaja en este momento en los proyectos de varias casas en el barrio Verde Las Moras, en Pontevedra, Merlo, Buenos Aires, Argentina. Muchos de ustedes, por no decir todos, tendrán el contacto de WhatsApp de Hermanar, a quien pueden escribir si después necesitan contactarse, hacer alguna pregunta, lo que sea. Está ese contacto disponible, si no, a través de Instagram, a través del correo, les vamos a responder si nos escriben, digo porque seguramente que ya están pensando un millón de cosas, bueno, va a haber luego las vías de comunicación para todos los intercambios particulares. Ahora bien, a mí me gustaría, Juan Pablo, empezar a preguntarte, bueno, o preguntarte las dos cosas grandes que me quedan por ver cuál es tu opinión, cuál es tu sentir, que tiene que ver con si, a ver, venimos hablando de que el proceso de lanzarse a construir la vivienda propia, la vivienda familiar, implica un montón de cosas que son integrales, ¿no? Nos movilizan como personas así desde la raíz. Este proceso, este camino de construir la vivienda propia, en el marco de un barrio verde, en el marco de un barrio que piensa sus vínculos sociales de una forma que, bueno, es diferente por ahí a lo que habituamos en plena ciudad, donde es como todo más bien desde la individualidad y desde el cerrarse sobre sí mismo. Si tiene algún matiz o alguna cualidad distinta, diferente, que vos puedas atestiguar y que te parezca lindo compartir o poner en común acá en este espacio. Sí. Bueno, esto es un elige tu propia aventura, ¿no? Nosotros solemos decir que no es un barrio cerrado, una comunidad con un estatuto rígido, sino que lo vamos construyendo entre todos. Nosotros vemos una potencialidad que nos gusta alimentar, que es la que nosotros transitamos, digamos. Nosotros construimos en simultáneo 4 casas, y yo suelo decir, bueno, la casa de mi esposa y mía es la más compleja, digamos, la que busca toda una cuestión poética, morfológica, y uno diría, bueno, esto lo pudiste hacer en exclusividad. No, esto pudo ser solamente porque había 3 casas más construyéndose. Entonces,
el trabajo en equipo es un enorme desafío. Nadie va a decir que es una panacea de que todos nos la pasamos haciendo rondas y cantando odas a la vida. Pero en nuestro caso fue la diferencia crucial entre que algo pueda ser o no pueda ser. Digamos, cuantificando la situación, nosotros hicimos un solo pilar de luz entre los 4. Che, le falta el pilar, fuimos de noche y lo construimos. Hicimos una sola perforación de agua que después le sirvió a otros tantos vecinos. Hicimos un solo obrador y entonces en ese obrador había que poner un sereno, y si ese sereno éramos nosotros estando en la obra podíamos cualificar a la obra de complejidades y sofisticaciones sin incrementar los costos, porque los costos de la mano de obra dependen de lo que se llama estándares de producción, que es cuánta hora oficial, cuánta hora ayudante se tarda en hacer cada metro cuadrado. Mi casa es muy loca, a nosotros nos interpela, nos representa y nos da felicidad, y decidimos vivir en una casillita de madera 3 años y medio para estar ahí, para poner esos elementos que definen las direcciones para que un oficial, un ayudante, etcétera, tarden lo mismo que en una casa recta y por los mismos valores metro cuadrado se puede hacer esa locura si alguien quiere. Pero gracias a estar ahí, gracias a que eran 4 casas en simultáneo y la logística que daba respuesta a esas 4 casas en simultáneo, permitía mi presencia para dotar a estas casas de estas particularidades. Entonces, en algo tan elemental como que en vez de 4 perforaciones de agua haya una, te estás ahorrando, bajando los costos de la provisión de agua a la 4ª parte. De esos otros aspectos como un obrador, un sereno, un capataz, dividido entre 4, te estás ahorrando esos costos fijos, a la 4ª parte estás reduciendo esos costos. Y esto no tiene techo, pero implica un ejercicio de lo colectivo. Nosotros teníamos un Excel en donde estaban los gastos que cada uno hacía y a quién correspondía. Entonces éramos 4 actores trabajando para todo. Che, vos que venís por acá, comprame tal caño que necesito yo, y se anotaba en el Excel que Marce puso 10, que en realidad eran para mi obra, y ese Excel iba definiendo quién iba quedando en deuda y quién no, porque como vos tenías que certificar un 30% de avance, porque se hizo con 4 créditos Procrear, para que te liberen el segundo 40%, de repente uno iba quedando en deuda con sus vecinos, pero gracias a que podía quedar en deuda alcanzaba el 30% para que le liberen el otro 40% de guita, y en un momento de debacle financiera, porque nos lo dan los créditos en noviembre del 2015, y en marzo del 2016 costaba el doble, pudimos arribar con estas redes que nos tirábamos recíprocamente. Entonces, a su vez nosotros habíamos pensado la posibilidad de hacer un quincho para 3 o para 4, una pileta para 3 o para 4. Después llegaron los Procrear y pues fuimos todo en pos de estos objetivos que había que consensuar con las instituciones. Pero son muchísimas las cosas, incluso pensarse desde la seguridad y el acompañamiento como un organismo, ¿no? O sea, alguna vez yo intentando jugar al ajedrez, un jugador me decía, empezás a saber jugar cuando ya no ves fichas separadas, sino que ves falanges, ves estructuras, digamos. Si el vecino que vive acá le da agua a estos otros 4, y este no solo piensa que quiere pedir el medidor, sino que en realidad le conviene a todos los vecinos de la manzana pedir el medidor, y si, así como cuando uno diseña su casa, piensa los objetivos finales y los objetivos parciales, uno está pensando los objetivos individuales y cómo favorece a ese colectivo que lo contiene, y el resultado resulta superador, no desde un lugar moral, de yo me sacrifico por el colectivo, de que gracias al colectivo yo puedo alcanzar objetivos individuales que sin ese colectivo no podría, y por eso lo cuido, y por eso soy prolijo, por eso si le saco un balde de arena a mi vecino, anoto que le saqué un balde de arena, y ahí empieza la complejidad, ¿no? La prolijidad de todos hacia ese colectivo. Ahora, en nuestra experiencia las cuentas siempre dan positivo, aún la desprolijidad de uno, aún el cansancio de otro que le hizo faltar a la reciprocidad, aún el mal humor que generó cierto prurito, cierta sensibilidad, las cuentas dan positivo en nuestra experiencia, y uno lo favorece no sin las advertencias del caso, ¿no? Uno lo pregona, uno lo alienta, ¿no? Sí, teniendo en cuenta por ahí que es bueno mencionarlo, que por la propia estructura que tiene este barrio, uno no tiene una obligación de participar de las instancias colectivas, sino más bien una invitación con los esfuerzos que implique y los enormes beneficios que seguramente también genere, ¿no? Como
esa posibilidad de elegir para los que no son vecinos y no conocen estas cuestiones, está bueno señalarlo. Bueno, Juan, como última pregunta, y después si vos tenés ganas de agregar más cosas lo puedes hacer, y vamos a levantar las preguntas que vayan dejando ahí nuestros oyentes. Están muy buenas las preguntas y yo no dejaría ninguna así. No, ahora vamos a ir a eso. Para cerrar este cuadro que fuimos armando desde lo chiquitito y particular del proceso constructivo de cada familia, incluso antes del proceso constructivo, el proceso de imaginación y creación espiritual, digamos, del proyecto de la vivienda. Yo tengo entendido que vos estás teniendo un rol dentro del diseño de algunas cuestiones del barrio, no estás solo, estás muy bien acompañado también, tengo entendido. Pero bueno, un poco me surgía la pregunta, y también para contarle a la audiencia, de cuáles son los factores urbanísticos, ¿no?, que se propone Barrio Verde Las Moras, también desde esta misma lógica de vamos a soñar y vamos a darle espacio al corazón en esto, y a poner a disposición todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo realidad. Pero bueno, ¿cuáles son estos factores urbanísticos, estas cuestiones que definen las características del barrio, más allá de lo humano y de lo social, que ya lo estábamos mencionando? Lo que tengas ganas de contarnos, obviamente. No, bueno, en principio yo no soy urbanista, o sea que puedo estar cometiendo torpezas o faltas al paradigma imperante, pero para hacer eco de lo que mencioné hace un rato, de repente sí, entre todos nos damos ánimos para soñar el barrio que queremos, entonces de repente nos permitimos pensar que no queremos, según te van direccionando las burocracias, dejar un arroyo entre medianeras donde se junten mugres, sino que queremos hacer de eso un vergel, y que a su vez no queremos desplazar a las especies hermosas que habitan el suelo, entonces que sea una reserva ecológica, y decidimos que sean 30.000 metros cuadrados de reserva ecológica, o decidimos que nos gustaría o que soñamos con un barrio en el que se pueda construir la escuela que entre todos queremos, y si eso lo pensáramos al final, los terrenos ya no estarían. Ahora, lo pensamos al principio, y que suban un poquitito los valores restantes de los terrenos todavía disponibles para poder prorratear que esa superficie no se venda, resulta accesible y además resulta vigorizante, porque la gente que llega, aún por un manguito más, dice, está bien, pero tener una reserva ecológica al lado y un terreno donde pensar la escuela es mucho más que ese manguito más. Y entonces trae una masa crítica, una gente con una idiosincrasia afín que fortalece todo eso que vos sentís que son condicionantes de tu felicidad. Entonces, esa visualización y esos permisos para soñar el barrio que queremos es parte de lo que veíamos como una condición para que esto sea, primero poder visualizarlo. Y después mucho nosotros nos pensamos también desde estas rotaciones de funciones, qué sé yo. En mi casa nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que los vecinos no tengan que habitar casitas de madera? Bueno, hacemos un obrador comunitario muy confortable, que es desde el que le estoy hablando ahora, y que la gente habite felizmente, confortablemente y en un marco de belleza, y no en una casillita de madera como tuvimos que habitar mi esposa y yo, porque eso se va a amortizar con el uso de múltiples vecinos, que si sumamos los que gastaría cada uno en su casita de madera, da para construir algo con aislación térmico, acústica, balcón, deck, espacios para la belleza y para el regocijo. Y nosotros, que también estamos construyendo nuestra casa, dejamos nuestra casa como oficina de hermanar y nos vinimos acá porque también hay un rol de pioneros, de venir acá para facilitarle a los vecinos que habiten, pero que a su vez haya alarma, cámaras, movimiento, y no que sea el vecino solito el que se juega, donde todavía no hay ojos a poner todos sus valores. Entonces también hay un rol de pionero y de vigía que decidimos, bueno, brindarnos ese doble servicio de tener un hogar feliz, nosotros, Pau y yo, mientras construimos nuestra casa, pero mientras se construye es la oficina de hermanar, que es la que posibilita que todo esto sea, y a su vez podemos estar a la vanguardia de esto de ser pionero, de ayudar a un vecino, de que el obrador le sirva para guardar sus materiales y estar ahí para administrar y ver que todo salga bien. Entonces, esto se sigue pensando desde lo colectivo y se hacen estas apuestas que desde un punto de vista empresarial serían absurdos. 3 unidades funcionales con esta belleza, con estas prestaciones, que no es
no sé, un centro administrativo de un barrio cerrado. Es una apuesta a lo colectivo que vigoriza la posible implantación de los vecinos. Es esto de pensarse desde lo colectivo y desde esta flexibilidad que yo planteaba, que si uno va rotando funciones, le va sacando más jugo, acatando mejor cada ladrillo que pone. Hermoso. Bueno, más o menos, ¿no? Hermoso, sí, sí, sí. Bueno, para los vecinos que han estado visitando ahí durante los meses de verano el barrio, habrán sentido fuertemente las transformaciones que están ocurriendo, ¿no? La llegada de calles, bueno, vecinos que arrancan a construir. La verdad es que es un proceso muy bello. Es emocionante también ver esos crecimientos de tantas familias hermosas, así que bueno, es muy, muy, muy lindo. Creo que ahí Juan Pablo seguramente adhiere, pero hablo en primera persona. Es muy lindo poder atestiguar ese proceso, ¿no? Bueno, Juan, si te parece, voy a ir levantando algunas de las preguntas que tenemos en los chats, porque tenemos preguntas en Instagram Live y tenemos preguntas en Zoom. Voy a responder algo muy general para las personas, sobre todo del Instagram Live, y es que sí se puede visitar el barrio, sí estamos organizando visitas, y lo que les recomiendo es escribirnos directamente al WhatsApp de Hermanar, que anda dando vueltas por ahí. Seguramente ahora Nati o Juli lo pueden postear nuevamente en las historias para que quede bien a la mano y coordinamos esas cuestiones. Así no nos desviamos de nuestro foco central hoy, que es la entrevista a Juan Pablo Bondar. Bueno, comenzamos con una pregunta de Nicolás, que arranca diciendo: buenas futuros vecinos, qué buena charla. Y te pregunta, Juan Pablo, ¿cómo es el tema de que se debe edificar a 2,5 metros del límite del terreno? ¿A qué se debe esa condición? Es una muy buena pregunta. En principio no es una condición, sino que prácticamente es una sugerencia. Esto viene de lo siguiente. Al principio, algunos vecinos nos decían: che, ¿hay alguna condición de cómo construir? Y lo que a nosotros nos surgía espontáneo era decir: mira, nosotros gestionamos la adquisición del territorio, tu terreno con escritura, y adentro vos construís lo que querés. Después muchos vecinos nos pidieron si podíamos poner condiciones que le den valor al barrio. Y a su vez observamos que así como uno se arrima a la construcción de la vivienda, desde muchas veces tomar las soluciones que cree felices a problemas que uno no tiene, con el ejemplo del quincho, también pasa con el ejemplo de pegarse a las medianeras. A ver, en general en el conurbano los terrenos son de 8 metros, y vos ves que el que viene del campo, en vez de pegarse a la medianera, deja un pasillito de 60 centímetros donde se junta mugre. Y decís, para dejar ese pasillito te hubieras pegado. Y al revés, cuando alguien viene de un terreno de 8 metros a uno de 20, por reflejo se pega a las medianeras. Entonces, en los barrios cerrados no te permiten pegarte a las medianeras porque queda feo, porque la verdad es que una casa cortada a cuchillo afea el barrio. Pero cierto es que además, no es que uno está renunciando a un deseo individual en pos de que la belleza colectiva, sino que además pegarse a la medianera genera potenciales quilombos con el vecino, porque si te plantó el árbol que a él se le canta, que tiene raíces grandes, te va a levantar los cimientos y después le vas a pedir que lo saque y él te va a decir: mirá, es el árbol que me regaló mi mamá, no lo quiero sacar, y se arma una disputa de intereses por haberte pegado. Pero además, ¿qué ganaste por pegarte? Tener una pared sin ventanas, entonces perdiste ventilaciones cruzadas, perdiste rinconcitos, asientos, sombras, perdiste belleza, perdiste un montón de condiciones de la habitabilidad por tomar una solución prestada, por pegarte como si le conviene a alguien que tiene un terreno como un pasillo, pero que no te conviene a vos cuando tenés un terreno ancho. Entonces decidimos poner como sugerencia retiros mínimos, que no son 2,5 metros, pero no me acuerdo bien, me parece que era 4,5 metros en total. En tanto, si te pegás en una a 1,5 metros como retiro mínimo, en el otro tenés que dejar 3, y si te pagas 1 metro dejas 3, como que el total de los retiros laterales deben sumar 4,5 metros, mínimo 1,5 metros por retiro. Pero esto nosotros lo dejamos escrito en el fideicomiso, que se vende en el momento que
te entregamos la escritura en la mano, con lo cual no tiene un rigor, porque el municipio no exige retiros ni frontales, ni de fondo, ni laterales. Lo ponemos y lo escribimos para que alguien lo vea y si le hace ruido poder charlar y ponerle pensamiento a algo que por reflejo no arriba resultados felices, ni para el conjunto y su estética, ni para los pobres vecinos que van a tener un tema de discordia en esa medianera, ni para la habitabilidad individual de esa familia. Buenísimo. Bueno, creo que ahí quedó respondida esa pregunta. Luego Mirna nos pregunta cuál sería la mejor orientación para construir. Es una linda Mira, pregunta también. es una hermosa pregunta. Nosotros estamos en el hemisferio sur y el sol pasa por el Ecuador, con lo cual describe una parábola por el norte de donde nosotros nos situamos. Que en invierno lo vemos pasar más bajito y en verano lo vemos pasar más alto. Entonces, esquemáticamente, una vivienda se podría pensar como un cuenquito o como una antena parabólica que se orienta para captar la mayor cantidad de horas de luz. Y que si, estoy siendo súper reductivo, y que si tiene un alerito, en verano te hace sombra para que no te pegue el sol que no estás queriendo, porque lo que querés es fresquito, y que en invierno que pasa más bajo te llena de calor la casa en cuanto pasa. Después, lo cierto es que nadie mira solo al norte porque los ambientes rodean y a su vez uno quiere mirar a quién llega porque entonces ya no es solo la necesidad de captación lumínica, sino de mirar a quién llega y mi frente está hacia el sur y uno tiene que empezar a conjugar donde quiere mirar, de donde quiere captar energía lumínica, que no todos te van a dar al norte, que alguno te va a dar al sur, entonces ahí poner los ambientes de servicio en los que no necesitas toda esa iluminación. Después empieza una negociación con otros factores que determinan el proyecto y con otras orientaciones que también vas a tener que trabajar. Pero en principio creo haber sido claro. Después está bueno que algún ambiente como el dormitorio pueda captar el primer rayito de la mañana, si así lo desea. El último de la tarde suele ser poco funcional porque son horas en las que uno está laburando y te encandila, entonces tenés que tener algún elemento vertical que te permita regularlo. Bueno. Muy bien, muy bueno. Gracias, Juan. La siguiente pregunta dice, buenas tardes, gracias por la charla. Mi consulta sería, ¿cuál sería un tiempo saludable para todo este proceso de planificar la casa entrañable y en el marco de construir tal vez conjuntamente con otros vecinos o con otros vecines? ¿Cuánto se estima un tiempo total entendiendo que se tienen los recursos? Una pregunta re difícil de responder, ¿no, Juan? Sí, Con muchas respuestas posibles. Yo siempre me atajo diciendo, yo no tengo la verdad, solo tengo una estadística de lo que veo que se repite. A nosotros nos gustaría como profesionales responder con más velocidad y no podemos. Todo este proceso de hacer 20 variantes, sintetizar en 3 y en 4, en los tiempos que van quedando con todos los proyectos, más el tiempo que te lleva a construir, hace que esto lleve un proceso que a su vez es un proceso necesario de mirar las pegadas en la pared y que te caiga la ficha. Y lo mismo se va a repetir en una familia que tiene que laburar, que se encuentra pocas veces en la semana. Entonces yo suelo decir que la ansiedad es la peor consejera. No importa, de todas maneras la ansiedad te va a estar golpeando la puerta todo el tiempo y alguna respuesta le vas a tener que dar, como al cobrador que te llama, alguna respuesta le vas a tener que dar. Y a veces tenés que negociar con la ansiedad, pero no es la mejor consejera. Entonces, yo creo que si te demora un año, tenés que estar tranquilísimo de que fue el año mejor invertido de tu vida, porque te permitió pensar con tu familia, descartar y ahorrarte un montón de dolores de cabeza. En tanto, se reunieron varias veces y definieron una lista y les llevó 3 encuentros, una semana y media. Cada uno se puso a dibujar, durante 2 semanas se encontraron, sintetizaron esos dibujos, otras semanas, fueron 2 meses, después se pusieron a elegir una y otra en otros encuentros. Te pudo haber llevado 3 meses y después te pusiste a ver las respuestas materiales y después te pusiste a pedir cotizaciones y a jugar nuevamente a la luz de las distintas cotizaciones. O sea que si te lleva un año prever los aspectos sensibles, funcionales, económicos y finalmente técnicos, no es mucho. A priori parece mucho porque uno quiere empezar ya, porque quiere llegar al verano con la pileta, porque ya le dijo al suegro que va a tener la pileta y entonces dale, empecemos. Yo renunciaría a todo eso porque a lo largo de la vida esas ansiedades te fueron direccionando por errores que pagás toda la vida y si un verano no tuviste la pileta te mojás con la manguera, pero le daría
prioridad al diálogo, y ese diálogo y esa ida y vuelta puede llevar un año tranquilamente, para después empezar recién a construir la casa. Muy Si bien. lleva menos, feliz, pero no quiero que la gente diga, a mí me llevó mucho. No, te puede llevar un año tranquilamente. Bueno, y en el aspecto de construir con otros vecinos, creo que también ahí van a necesitar GRI y una escucha atenta de esos grupos familiares, de en qué instancia están, de qué es lo que quieren compartir, así que bueno, también ahí se abre como un espacio de mucha subjetividad y que exige disponibilidad mental y emocional para darle espacio. Bien. A ver, el compañero que se llama G37 Troncoso dice, en el proceso de construcción, cuando hablamos de barrio verde, ¿es recomendable trabajar sobre procedimientos que tienen que ver con el cuidado del ambiente? ¿Recomendás, por ejemplo, biodigestores como forma de no contaminar las napas, como área de servicios? Bueno, nos tira como ese tópico, está bueno. Sí, yo no solo lo recomiendo, sino que le pido encarecidamente y de rodillas, digamos, que realmente seamos responsables con aquello que emitimos, porque nos lo vamos a tragar acá en el barrio, estamos todos ahí para ser testigos y destinatarios de las buenas y de las malas prácticas. El obrador comunitario, el Almacio, tiene termotanques solares y tiene humedales artificiales que están posteriores a un biodigestor, o sea que tiene biodigestor y humedal artificial para aguas negras y trampas de grasa y biodigestor para aguas grises. O sea que sí, el pensamiento de de qué dejamos en la tierra después de nuestro paso, que está buenísimo. Sea que alguien cae en el karma o simplemente... Juan, disculpa que te corte. Sí. Y con el tema ese de cuidar el medio ambiente y todo eso, que no hay cloacas en el barrio, hay que hacer pozos. ¿Qué onda? Medio Claro. ¿Medio Bueno, qué? No estoy viendo quién hace la pregunta. Creo que lo preguntó Nicolás y es en esa línea que van los biodigestores. Claro. O los humedales artificiales, ¿querés explicar así muy breve de qué se trata eso para que los que no saben puedan entender el nexo entre la pregunta por las cloacas y esto, Juan? Claro, el tema de las cloacas es una red que digamos, nosotros hemos decidido no hacer un barrio cerrado. También se podría prever un tratamiento de efluentes colectivo, pero que excede aquello en lo que nosotros nos dispusimos al servicio, en tanto un intercambio monetario y de servicios, de entregar el terreno con la escritura. Después ya es disposición de todos ver si nos organizamos en pos de definir la cloaca, interactuando con los gobiernos de turno. Por lo pronto, no habiendo cloacas en el espacio urbano, nosotros tenemos que definir un tratamiento de efluentes, que puede ser cámara séptica y pozosiego, biodigestor lechonitrificante, biodigestor humedal artificial, biodigestor plantas fitodepuradoras, eco, que resulta sumamente práctico, pero que en general choca culturalmente. O sea, las cloacas no están. Se puede militar colectivamente en pos de que las cloacas estén reclamando o gestionando, pero antes, si vos venís a tu terreno, que tenés que hacer un tratamiento individual de los efluentes. Y desde ahí es que pedimos si se reflexione y se trate de ser lo más ecológico posible. Sí, a saber que hay siempre a disposición equipos que pueden asesorarlos y asesorarlas sobre estas temáticas para que puedan conocer con precisión cuáles son las opciones disponibles y lo que implica cada una de ellas. Así que bueno, eso también sepan que está a la mano. Rocío nos pregunta, Juan Pablo, si la construcción en seco puede realizarse en etapas y si esto fuera así, si también aplica en caso de que fuera una construcción de 2 plantas en seco. Sí. Como todo requiere un pensamiento. El tema de pensarse en etapas y cómo uno lo va a fragmentar va a necesitar un pensamiento. Porque las etapas pueden ser planta baja y después planta
alta, pero la construcción en seco, por ejemplo, posibilita hacer una losa sostenida sobre la estructura en seco con una membrana, pero entonces como transición vos tendrías una losa como membrana esperando al segundo nivel, o un techo provisorio, o no, o lo cortás verticalmente, entonces después sacás tu revestimiento y tu panel de rigidización para atornillarte a la estructura existente y crecer. Eso ya implica evaluar los pros y contras de cómo cortar esta torta de la que hablábamos hace un rato. Yo evalúo 3 variantes de proyecto y veo cómo corto la torta para dar respuesta a cada etapa y qué pros y contras tiene cada forma de cortar cada torta. Es parte del pensamiento que hay que tener. Nunca hay una solución única. Sí, Pero y me permite... Perdón. Sí, perdón. No, que me permito agregar, Rocío, que ojo, porque en todo este periplo que nos fue comentando Juan Pablo hace un rato, pensar en los materiales para la casa era como lo que venía después de una interesante masticación previa. No sé si capaz que ya la tuviste, pero bueno, si no, también ahí la invitación a pasar por esos lugares. Bien, Alejandra dice, buenas tardes, muy buena la charla y clarísimos los consejos. Consulta, ¿hay algún proyecto de vivienda en el barrio con técnicas de construcción con tierra cruda? Gracias. Sí. De las 4 casas que fueron las primeras, yo quería construir en tierra cruda, pero no me animé por estar gestionando 4 procesos Procrear a transgredir las pautas que era que esté aprobado por el Código de Edificación del Partido de Merlo, y el Código de Edificación del Partido de Merlo no lo permite. Entonces el vecino sí se animó a transgredir las normas y camuflarlas para construir en tierra. Después hay otro vecino a la contra de que está construyendo, si no me equivoco, en Quincha Seca, y nosotros dentro de los diseños que estamos haciendo hay 2 diseños pegados que son como premisa, que van a ser en construcción en tierra, y hay otro proyecto que está evaluando también la construcción en tierra. De hecho el Almácigo se evaluó la bioconstrucción, pero como había que dar respuesta rápida, dijimos, bueno, lo construimos colectivamente y desde la bioconstrucción. Y bueno, pero no podemos dar respuesta en la inmediatez que necesitamos. Entonces se construyó en seco, también se pensó en un esquema modular que permita versatilidad de usos y crecimiento futuro para dar respuesta inmediata, y dentro de los posibles escenarios futuros se piensa un Zoom construido en bioconstrucción desde lo colectivo. Muy bien, gracias. Dice Nicolás, otra pregunta, antes de o mientras se construye, ¿hay que presentar planos a la municipalidad? ¿Te cobran algún arancel por eso? Lo que hay que entender del barrio Las Moras es que la lógica de gestión es la de un barrio abierto en el que nosotros compramos grandes, subdividimos, abrimos calles y finalmente a cada vecino le queda un lote de un barrio abierto con un esquema de pautas de convivencia que definiremos entre todos. Con lo cual, vos vas a pedir permiso a la municipalidad o no si querés en función de tus necesidades. En el conurbano las prácticas habituales indican estadísticamente que nadie lo hace, a menos que necesiten aprobar el plano para pedir un crédito hipotecario. En general, si se hace como hecho consumado a posteriori. Diferente sería un barrio privado donde es condición para que construyas como requisito interno del barrio que lo apruebe la comisión directiva y que lo apruebe el municipio, pero no es este el caso porque no es un barrio cerrado, pero a veces parece como que se confunde como si así fuera. Bien. Bueno, a ver si vos podés con esta pregunta, si no después damos los detalles más precisos, pero pregunta Cecilia si del municipio hay condiciones en los lotes en tanto FOS, FOT, cantidad de viviendas por lote, además de las otras sugerencias que mencionas para el barrio Las Moras. Sí, según el municipio es una sola vivienda unifamiliar por lote, y el FOS y el FOT los tengo en la carátula de mi plano, porque yo tuve que presentar plano, porque yo construí con un crédito Procrear, pero no me acuerdo, es como 0,5 uno y 0,4 el otro, o sea que en los terrenos mínimos subdividibles del barrio Las Moras, 800 metros cuadrados, podría construir hasta, no sé, 400 metros, es una guasada lo que puedes construir, nadie va a construir esa cantidad.
Y después también es real que algún vecino cometió la transgresión de decir compro entre dos y construyo mi casa y la de mi hermano. Y bueno, alguno de los dos planos no lo presentarán, eso ya son decisiones que toma cada familia. Pero por norma hay un FOS y un FOT, que si después nos lo preguntan por privado, yo busco el plano y se los digo exactamente, pero sobran metros cuadrados, aunque construyeran dos casas, le sobran metros cuadrados, tanto por FOS como por FOT. Pero bueno, sí, está ese FOS y FOT generoso, pero dice una vivienda unifamiliar por lote el municipio en esta zonificación. Bien, muchas gracias. Una pregunta que me parece recontra piola que alguien la haya haciendo, la hacen Romy y Quique, es, hola, ¿hay que elevar los terrenos? No es una condición. Es una práctica habitual, pero no es una condición. Por ejemplo, hay una restricción a construir a 30 metros del arroyo, que es lo que supone como cota de inundación, según el estudio hidráulico, con la peor lluvia en 25 años. El estudio hidráulico estudió una recurrencia de lluvias 25 años con proyección a 50. En la peor lluvia en 50 años pasa un poquitito esa cota y hace que en la peor lluvia en 50 años suba un poquitito el agua a 10 centímetros y que te digan que si estás en esa cota es mejor que lo subas 30 o 35 centímetros, según el estudio hidráulico. En nuestra casa, en mi casa, en la de mis hermanos y en la de mi mujer y mía, yo puse las vigas de encadenado sobre la superficie, llené de cascote y mi suelo, mi contrapiso interno, está a más 35 centímetros. Es lo habitual en todos los terrenos, porque aunque no tengas el estudio hidráulico que diga que en la peor lluvia en 50 años por ahí sube el arroyito y se va, generalmente se encharca y lo que vos querés en un tormentón es que ese charco no se te vaya para adentro, sino que se vaya para afuera. Entonces, yo creo recordar el terreno de ustedes, Romy y Quique, están muy lejos de la cota de inundación con la peor lluvia en 50 años, o sea que no estarían ni por el estudio hidráulico sugeridos, pero eso mínimo que uno por instinto levanta la casa, esos 35 centímetros, aún en el peor de los casos de los terrenos más cercanos, sería suficiente en demasía. Sí, y me voy a permitir agregar una cosita, Juan, que tiene que ver con que es interesante pensar en elevar por ahí solo la casa y no todo el terreno, teniendo en cuenta que estamos en una zona de Pontevedra que es bastante alta en relación a el entorno de Merlo y de otras partes de Pontevedra, y que es bueno no empezar a deteriorar a través de que uno individualmente se lance a subir 50 centímetros la totalidad de su lote, no empezar a deteriorar el natural flujo de las aguas dentro del barrio, que hoy es armonioso. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Juan? Muchísimas gracias, Shex. Muchísimas gracias. O sea, levantar la casa es lo natural, pero hay gente que por ansiedad quiere meter guita en el terreno y ya que está moviendo tierra, quiere comprar tierra y subir su terreno. En principio es al pedo porque tenés una tierra fértil hermosa y seguro que lo que compres no va a estar tan bueno. Vas a gastar un montón de guita y si todos lo subimos, no ganamos nada, porque tiene una pendiente maravillosa el terreno, o sea, por requisito del estudio hidráulico, nosotros tenemos que ensanchar el arroyo a 11 metros de ancho para garantizar el drenaje en la peor lluvia. Para nuestra tranquilidad, la pendiente hacia el arroyo es enorme, es como de 1 metro cada 100. Entonces, el agua se va a ir a ese arroyo que ensanchamos a 11 metros y se va a ir para el lado de la autopista. Si todos lo subimos, lo único que vamos a tener es un suelo peor, pero también va a escurrir. Lo peor que pasaría si lo suba y los otros no, porque entonces le estamos haciendo lagunitas a los que no los subieron, obligándolos a gastar al pedo esa guita, empobreciendo su suelo, porque si no le hicimos una laguna a los que levantamos el terreno de al lado. Entonces, lo que desaconsejaría rotundamente es elevar todo el terreno porque es joderse recíprocamente. Sí, cuando hagan las vigas de encadenado, dada la pendiente del terreno, en las esquinas últimas de la pendiente se le va a generar una lagunita. Ahí dejarán un cañito para que escurra naturalmente hacia el arroyo y por propia pendiente, lo que no absorba por propia permeabilidad, será trasladado hasta el arroyo. A su vez están los cordones cuneta y los sumideros que derivan en las zanjas que van hacia el arroyo. Pero sí, trataría de no intervenir en la pendiente general. Levantaría la casa para mi tranquilidad, pero no levantaría porque estaría
estropeando la calidad del suelo, perjudicando a los vecinos. Y si todos lo hacen, fue todo al pedo, más que para gastar guita y empobrecer el suelo. Perdón. Buenísimo. No, la claridad es amiga de las buenas decisiones a veces, así que gracias Juan Pablo por ello. Bueno, voy a transmitirte la última pregunta, a menos que alguna valiente tenga ganas de agregar algo ahora, que también me da mucho gusto que la traigan, que la hace Mirna, que pregunta si es muy costoso y o trabajoso hacer un techo verde. Sí, es muy costoso y trabajoso. A diferencia de lo que se cree, finalmente lleva mucho trabajo subir toda esa tierra. Yo cuento mi propia experiencia. En general, como arquitecto, tracciono de la realidad lo más posible hacia el concepto de ecología. O sea, yo no soy un tipo que dice, solo construyo en tierra y el resto que se joda. Sí trato de contar los beneficios de todos los tópicos que hacen a la sustentabilidad para que el otro los pueda apropiar gracias a la información que le proporciono, si así lo desea. Siempre los techos verdes fueron apropiados en todos los proyectos que hicimos, excepto en el del Almácigo, que fue en obra seca y había que construirlo rápido, y por eso se decidió no hacer techo verde. Pero en todos los otros, todos decidieron techo verde, y ninguno todavía lo concretó. Porque como siempre laburamos con guita acotada, por ahí se decide llegar con la obra gruesa y que después el dueño haga los alisados de cemento, y después va a hacer el revestimiento del baño, y después va a hacer una linda cocina, y después va a tirar la tierra en el techo. Entonces eso primero que decía, no, con todos los amigos voy a llenar de tierra y se va a llenar de flores, quedó siempre pospuesto, porque es un tópico que hace a la sustentabilidad maravilloso, por mil razones, digamos, aislación térmica, acústica, es una solución estética que a su vez te reporta todos estos beneficios, absorción del agua que libera progresivamente, multiplica la superficie de hoja, o sea, tiene 5 veces más superficie de hoja que el promedio de plaza en las ciudades, o sea que si una de cada 5 casas, esto lo dije en el video, me estoy repitiendo, si una de cada 5 casas eligiera techo verde, sería como duplicar los espacios verdes en las ciudades en tanto oxigenación, tiene 1000 ventajas. Ahora, la arquitectura es guacha, digamos, es matemática. Cada balde de cemento que pones de más te va a costar en la billetera, cada balde de tierra que tires lo vas a sentir en la espalda, y llenar todo eso de tierra es laburo, ni más ni menos. Entonces tenés que tener una buena pendiente, una muy buena aislación para no tener que volver a rever nada, y finalmente una buena dosificación de la tierra para que no sea un exceso de fertilidad que te implique tener que mantener, ni que no te crezcan las plantitas que finalmente te sostienen ese pan de tierra y te dan todos estos beneficios. Pero sí, es un trabajo que hay que prever, tanto desde el cálculo estructural para bancar ese peso, como desde la plata, tiempo que eso lleva. Y está bien la pregunta porque se mesura y finalmente cuando se hace implicó guita y plata, que a la hora de definir la casa, lo que no te da después te pega un cachetazo porque existe, digamos. Está muy bueno. Bueno, vamos a compartir la última pregunta que la hace Heli, que dice, consulta, ¿qué es más recomendable? ¿Construir sobre pilotes o sobre platea? Si es construcción seca. No siempre las decisiones son desde el punto de vista económico. Si se piensa desde lo económico, se va a gastar menos con pilotines que con platea. A veces, si se labura sistemáticamente, la platea reporta beneficios logísticos porque una máquina va sacando suelo fértil y poniendo tosca, y otros van armando y otros van llenando, y resulta logísticamente más fácil, pero es un montón de materia que no resulta necesaria porque el suelo tiene buena capacidad portante. Entonces pueden ser bases aisladas o pueden ser pilotines. Lo que arrojó el estudio de suelo que nosotros hicimos fue pilotines a 2,5 metros, que nosotros negociamos también entre la economía y la logística, porque en nuestro caso, que hacíamos 4 casas a la vez, resultó muy economizador que venga una Bobcat que hiciera los 140 pilotines de las 4 casas en simultáneo, y los pilotines se arman muy fácil y son todos iguales. Es hasta mi mamá estaba atando estribos el día de la madre, y el papá de Marcelo, y todos,
y mi hermanito iba llenando ahí los pozos con las armaduras y con... que distinto en general, cuando son bases aisladas, suelen ser distintos y requiere otra calificación. Entonces, socializamos ese esfuerzo y decidimos, dentro de una economía de materiales, lo que a su vez logísticamente resultaba más sistematizable. Pero uno hace una platea, para los que no saben, una zapata aislada es como un zapato grande que pisa la tierra para que no se hunda, un pilotín es como un clavo que uno clava, que en este caso eran de 30 centímetros de diámetro por 2,5 metros de profundidad, y la platea es todo un piso estructural, que cuando el piso es muy, muy, muy choto en términos de que no tiene ningún tipo de resistencia estructural, uno, si piensa en bases, las va agrandando hasta que finalmente pisa todo. Entonces necesita una platea que trabaje como una balsa, que pise lo más posible. Eso es si es un suelo de relleno de mala calidad. La verdad es que no resulta necesario como suelo estructural esa platea. Y si además a vos te interesa levantarte un poco, vos estás yendo hacia el suelo firme con la platea para después levantarte con el contrapiso, hiciste el doble o mucho más gasto de materiales en la estructura propiamente dicha, y además después necesitan tanto contrapiso, no es que lo ahorraste. Así que es difícil decidir esto mejor que esto, pero creo que no sería la solución que yo elegiría una platea. Sí iría por pilotines o bases aisladas, y en mi caso hasta ahora resultó facilitador la elección de la estrategia pilotines. Bueno, gracias Juan por esta respuesta. Y bueno, por último agradecerles a todos los presentes, quienes se conectaron a través de Zoom, quienes se conectaron a través de Instagram Live. Muchas gracias por este rato que compartimos. Voy a hacer algunos anuncios parroquiales porque es lo que a mí me toca. Por un lado, a quienes tengan ganas a partir de esta charla de venir a conocer el barrio, siéntanse más que bienvenidos y bienvenidas. Está ahí circulando un teléfono, un WhatsApp al que pueden escribirnos para coordinar una cita sin ningún problema. A quienes ya son vecinos, vecinas, vecines del barrio, una alegría enorme encontrarnos en espacios como este y decirles que el 22 de mayo tenemos el encuentro vecinal de otoño, falta todavía, pero podemos ir calentando motores para ese momento, ir reservándolo en la agenda, porque sabemos que ahí se cocinan cosas muy lindas que también hacen al sueño colectivo que es Barrio Verde Las Moras. Muchas gracias, Juan Pablo, por este tiempo que te tomaste para charlar con todos nosotros. Creo que es sumamente motivador, emocionante, conmocionante conversar estas temáticas. Creo que ahí sí puedo hablar por todos. Así que bueno, gracias por poner tus conocimientos a disposición del pueblo. Y bueno, amigos, amigas, amigues, esperamos encontrarnos de vuelta pronto para seguir charlando temáticas que nos aporten bueno, al proyecto individual que decanta, confluye en el proyecto colectivo, ¿no es cierto? Así que bueno, no sé si Juan tenés ganas de decir algo más antes de cerrar la transmisión. No, que espero que haya sido de utilidad. Yo a veces, cuando son estos temas, no quiero atosigar al otro con excesivos datos, ni tampoco, es difícil la síntesis cuando son temas, y por ahí, bueno, uno no se quiere extender, pero tampoco faltar. Espero haber dado más o menos en el clavo lo que estaba necesitando la mayoría. Sí, creo que llegamos a una linda síntesis y sobre todo, Juan, a sembrar preguntas, búsquedas, que en definitiva es lo que nos trae acá, porque sabemos que no sería por ahí el camino tradicional tomarse todo el tiempo del mundo para pensar qué siento y qué deseo en lo más profundo de mi ser y del ser que es mi familia. Así que creo que está buenísimo que nos hayamos dado ese espacio. Gracias a todos por haber compartido este rato con nosotros. Este sábado 27, si el clima nos acompaña, vamos a tener una charla presencial informativa para quienes no sean vecinos del barrio y tengan ganas de venirse a conocer, que incluye una visita guiada. También nos escriben por Instagram, por mensaje de WhatsApp, por correo, por donde puedan, por donde quieran, para ponerse al día sobre eso.
y si llueve mucho, que es lo que está pronosticado, quédense tranquilos y tranquilas que va a haber un backup pronto para que nos podamos encontrar. Así que bueno, a soñar el proyecto de la casa en Barrio Verde Las Moras o en la latitud del planeta en la que se encuentren, y nos vemos pronto, ¿les parece? Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, 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 gracias.